Nadie lograba despertar al hijo del millonario, ni los médicos, ni las máquinas, ni las oraciones desesperadas. Pero todo cambió cuando una niña entró a la habitación con un perro en los brazos, como si llevara la última chispa de vida que el niño necesitaba. Y lo que ese perro hizo, nadie podría explicarlo jamás. La habitación del hospital parecía suspendida en el tiempo. Luces frías, paredes blancas y el sonido constante del monitor cardíaco eran la única prueba de que la vida aún insistía en quedarse. En el centro, el pequeño cuerpo de David, de 7 años, descansaba inmóvil desde el accidente automovilístico que destruyó la parte delantera del vehículo y casi el corazón de su padre. Gaspar, un hombre de traje caro y mirada cansada, estaba allí todos los días, sentado junto a su hijo, rodeado de aparatos, promesas y fracasos. Ya había traído a los mejores médicos del país, pagado fortunas por terapias experimentales, contratado especialistas que juraban milagros. Nada, ninguna señal. El hijo del millonario dormía desde hacía 3 semanas y el silencio era el sonido más cruel que había conocido. Esa mañana, Gaspar observaba el rostro del niño con los ojos llenos de lágrimas. Si pudiera cambiar de lugar contigo, lo haría sin pensarlo, hijo mío. El sonido de su propia voz lo hizo estremecerse. Hacía días que no hablaba en voz alta. Entonces, la puerta rechinó. Un ruido leve, casi imperceptible. Se giró, molesto. ¿Quién dejó esa puerta abierta?, preguntó con tono automático. Pero lo que vio lo dejó sin palabras. Una niña, de aspecto frágil, apareció dando pasos cuidadosos. Llevaba un vestido sucio, rasgado en los bordes, y sostenía un cachorro entre los brazos. Sus ojos, grandes, vivos, parecían llevar una dulzura imposible de fingir. Gaspar se levantó de golpe. «Oye, niña, no puedes estar aquí, esto es un hospital». Ella lo miró sin miedo. «Lo sé, señor, pero él está triste». La naturalidad con la que habló desarmó al hombre. «¿Cómo sabes eso?». Ella se acercó a la cama. «Lo siento». La respuesta tan simple lo dejó sin reacción. Gaspar suspiró, miró a su hijo, luego a la niña. «Mira, él está enfermo, está dormido. Los médicos están tratando de despertarlo». La niña lo interrumpió con un susurro. «Nadie puede, ¿verdad?». La pregunta le golpeó el alma. Gaspar bajó la mirada. «Nadie», admitió. «¿Puedo intentarlo?». Su voz era firme, pura, sin titubeos. Gaspar dio un paso adelante, instintivamente protector. «¿Intentar qué, pequeña? Esto no es un juego». La niña sonrió. «No es un juego, es fe». Él apretó la mandíbula y respiró hondo. Había algo en ella que lo confundía, esa serenidad infantil en medio de su propio desespero adulto. «¿Cómo te llamas?», preguntó, tratando de ganar tiempo. «Ana», respondió acomodando al cachorro entre los brazos. «Y él es Canelo». El perrito movió la cola, como si entendiera la importancia del momento. «Él ayuda cuando alguien está triste. Me ayudó a mí, lo ayudará a él también». Gaspar dudó, dividido entre el miedo y la esperanza. «Ana». «Él está conectado a las máquinas, ¿entiendes? Es peligroso». La niña se acercó sin perder la dulzura. «No lo voy a lastimar, lo prometo». Extendió el brazo, esperando una señal de aprobación. El millonario, sin saber por qué, solo asintió, rendido ante esa confianza silenciosa. Ana subió con cuidado al borde de la cama, acomodó la sábana y le habló bajito al cachorro. «Ve, Canelo, dile que el sol todavía está allá afuera». El perrito olfateó el rostro del niño, dudó un instante y luego lo lamió. 1, 2 veces, despacio, con una ternura casi humana. El tiempo se detuvo. Gaspar contuvo el aire con los ojos fijos en su hijo. El cachorro volvió a lamerlo, ahora con más insistencia, como si lo llamara de regreso. «Vamos, David, despierta, campeón», susurró el padre temblando. De repente, un sonido débil. El bip del monitor cambió de ritmo. Los pequeños dedos del niño se contrajeron.
Su pecho se elevó con fuerza, su rostro recobró color. «Dios mío». Gaspar se acercó y tomó la mano de su hijo. «¿Lo sentiste?» Él se movió. Las lágrimas cayeron sin aviso. Reaccionó. «Está aquí, Ana, está aquí». Ana sonrió con la tranquilidad de quien ya lo sabía. «Te dije que Canelo ayuda». El cachorro se acostó sobre el pecho de David, como si quisiera darle calor. El millonario cayó de rodillas, con las manos temblorosas. Miró a la niña, esa pequeña desconocida de ropa sencilla, que había transformado lo imposible en realidad ante sus ojos. ¿Cómo hiciste eso?» Ana se encogió de hombros, con un brillo suave en la mirada. «No fui yo. Fue Dios. Y Canelo». Gaspar contuvo el llanto. Por primera vez en semanas, sintió algo distinto. Fe, y aunque no entendía lo que acababa de presenciar, una certeza lo invadió. Aquella niña y su perro no habían aparecido ahí por casualidad. Gaspar aún sentía las piernas temblorosas cuando los médicos entraron apresurados en la habitación. «Señor, ¿qué pasó aquí?», preguntó la doctora, atónita al ver al niño reaccionar. Él intentó responder, pero la voz le falló. «Ella, esa niña y el perro». La doctora lo miró incrédula y volvió los ojos al monitor, donde los latidos de David ahora sonaban regulares, casi fuertes. Gaspar lloraba y reía al mismo tiempo, el rostro empapado en lágrimas y asombro. Ana lo observaba en silencio, con el pequeño Canelo aún recostado sobre el pecho del niño. Aquella niña parecía ajena al asombro general, como si ya hubiera visto milagros antes, y creyera en ellos sin necesitar pruebas. Horas después, la habitación era otra. El aire pesado parecía haberse disipado. Había olor a vida, a renacimiento. Gaspar, aún con el traje arrugado y los ojos enrojecidos, sostenía un plato de comida. «Come, pequeña, necesitas alimentarte». Ana dudó mirando el tenedor como quien no sabe qué hacer. «Puedes comer todo lo que quieras», insistió él. «Hay más en la cocina». Entonces, ella hundió el tenedor con hambre, comiendo rápido, sin protocolo. «¿Hace cuánto no comes bien?», preguntó Gaspar, conmovido por la escena. «Desde que mi mamá murió», respondió, con una naturalidad que partía el alma. «Cuando ella se enfermó, dormíamos en un refugio, pero cuando se fue al cielo, yo y Canelo nos quedamos solos». Gaspar sintió un nudo en la garganta. «¿Y tu papá?», se atrevió a preguntar. Ana sonrió levemente, con una tristeza infantil. «Nunca lo conocí. Mamá decía que él era demasiado importante para que lo molestáramos». El hombre desvió la mirada, sintiendo una punzada en el pecho, una culpa que no sabía de dónde venía. «¿Y ahora dónde vives?», preguntó, tratando de recomponerse. «En la calle. A veces bajo el puente, a veces en un parque. Depende de dónde Canelo quiera dormir». La frase, dicha con tanta simplicidad, lo desarmó por completo. Se levantó, tomó una manta y cubrió los hombros de la niña. «Aquí estás a salvo, te lo prometo». En los días siguientes, el hospital parecía otro. Las enfermeras sonreían al entrar, los médicos comentaban sobre el milagro, y hasta el guardia del pasillo se detenía para ver a Ana jugando con Canelo cerca de la ventana. La habitación que antes olía a medicinas y desesperanza, ahora parecía un pequeño hogar. Gaspar compró ropa nueva para la niña, consiguió que se bañara con agua caliente y hasta mandó bordar una pequeña almohada con su nombre. Se sorprendía de su propia dedicación. «Trajiste luz a este lugar», dijo, mientras ella se peinaba el cabello mojado con un peine prestado. «No fui yo, fue Dios», respondió seria. Y él sonrió, con una fe que creía perdida. David mejoraba día tras día. Los ojos se movían bajo los párpados, los dedos respondían a los estímulos, los monitores mostraban progreso. Los médicos no tenían explicación. «Es como si el cuerpo hubiera recordado cómo vivir», comentó una enfermera. Gaspar sostenía la mano de su hijo y murmuraba: «Vas a salir de esta, campeón, vamos a casa,
Tú, yo, Ana y Canelo. Ana, sentada a los pies de la cama, observaba todo con una sonrisa dulce. Va a despertar pronto, lo siento. Gaspar le creyó. Por primera vez, creyó de verdad. Incluso cerró los ojos e imaginó a los tres jugando en el jardín de la mansión, el niño riendo, el perro corriendo entre ellos, pero la esperanza es traicionera. Esa madrugada, el sonido de la alarma rompió el silencio. Un pitido agudo, desesperado. Gaspar despertó de un salto, el corazón acelerado. «¿Qué pasa?», gritó, mientras los médicos corrían hacia la habitación. Las luces parpadeaban. El monitor de David emitía una secuencia caótica de sonidos. Presión bajando, pulso irregular. Una enfermera intentó sacar a Gaspar. «Señor, necesitamos espacio». «No, no me voy de aquí», gritó él aferrándose a la cama. Ana lloraba contra la pared, abrazando a Canelo, repitiendo en voz baja: «No lo dejes ir, Dios. Por favor, no lo dejes». El desespero se apoderó del lugar. Gaspar sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. La misma habitación que horas antes rebosaba esperanza, ahora estaba llena de gritos, órdenes médicas, luces rojas intermitentes. Se arrodilló con las manos en el rostro, el corazón hecho pedazos. El sonido de los latidos desapareció por un instante, y el silencio que siguió fue ensordecedor. «No, no, por favor, no», sollozaba sin aire. Entonces, la doctora se volvió con el semblante grave. «Debemos actuar rápido, está en colapso». Gaspar se levantó de un salto. «Hagan lo que sea necesario, lo que sea, pago lo que quieran». La doctora lo miró firme. «El dinero no compra el tiempo, señor Gaspar. Y el tiempo de su hijo se está acabando». Cuando el caos se calmó, el resultado llegó como una sentencia. David estaba vivo, pero en estado crítico. La doctora explicó con voz cansada que el niño necesitaba un trasplante de médula con urgencia. Sin eso, no sobrevivirá. Gaspar escuchaba, pero su mente estaba lejos, entre la fe que había renacido y la desesperación que volvía con fuerza. Miró a Ana, que lo observaba con lágrimas silenciosas. «Él va a vivir, ¿verdad?», preguntó ella con la inocencia de quien cree en lo imposible. El hombre se arrodilló frente a ella, sin saber qué decir. «Yo no lo sé, pequeña». La mañana siguiente amaneció gris, con el sonido apagado de la lluvia golpeando las ventanas del hospital. Gaspar no había dormido ni un segundo. Pasó la noche sentado junto al lecho de su hijo, observando los cables y tubos como si pudiera descifrar el secreto de la vida con solo mirar. Las palabras de la doctora resonaban como una pesadilla. Sin el trasplante, no resistirá. El hombre, que siempre había tenido el mundo en sus manos, ahora temblaba frente a algo que no podía comprar. Al otro lado del cuarto, Ana observaba en silencio, abrazada a Canelo, con los ojos profundos de quien entiende más de lo que dice. Cuando Gaspar se volvió hacia ella, su voz salió temblorosa, sin disimulo. «Yo seré el donador, es mi hijo, tiene que ser compatible conmigo». Horas después, en el consultorio, el resultado lo golpeó como un puñetazo. «Lamentablemente, señor Gaspar, su compatibilidad es baja, no es suficiente». El médico lo miró con compasión. «Pero es mi hijo», exclamó. «Sí, pero la naturaleza no siempre sigue las reglas que esperamos». Gaspar salió tambaleando por el pasillo, con el peso de la impotencia sobre los hombros. Pasó frente a la ventana y vio cómo la lluvia se hacía más intensa, reflejando su propia tormenta. El millonario, acostumbrado a resolver todo con llamadas y dinero, comprendió que nada de eso serviría ahora. En la habitación, Ana lo esperaba con expresión serena. «¿Va a ponerse bien?», preguntó. Gaspar dudó, intentando ocultar su desesperación. «Estoy intentando, pequeña, pero no puedo ayudarlo». Ella se acercó, decidida, y puso su pequeña mano sobre la de él. «¿Puedo hacerme la prueba también?». Gaspar abrió los ojos, sorprendido. «¿Qué?». «Ana, eso es un procedimiento serio, no un juego».
Ella no retrocedió. ¿Y si puedo ayudar otra vez? Canelo ayudó antes. Tal vez ahora me toca a mí. El médico, que entraba justo en ese momento, escuchó la conversación. Podemos probar si usted lo permite. No perdemos nada con intentarlo. Gaspar miró a Ana. Ese rostro pequeño, esos ojos firmes, y algo dentro de él se rompió. Está bien, hagan la prueba. La niña sonrió, confiada. Va a salir bien, señor. Lo siento aquí, dijo, dando un golpecito leve en el pecho. El tiempo parecía arrastrarse. El reloj en la pared giraba lentamente. Cada tic sonaba como una tortura. Gaspar caminaba de un lado a otro, con Canelo acostado a sus pies, quieto, como si entendiera el peso de la espera. Finalmente, el médico entró con un sobre en las manos. Señor Gaspar, tenemos el resultado. Su voz vaciló. La niña es totalmente compatible. El silencio que siguió fue casi sagrado. ¿Cómo que totalmente?, preguntó Gaspar con la respiración entrecortada. 100%. Nunca vi algo igual. Es como si fueran de la misma familia. El hombre palideció, sin entender del todo qué significaba eso, pero no había tiempo para pensar. Prepárenlo todo, ordenó. La cirugía será hoy. Antes de que llevaran a Ana al quirófano, Gaspar se arrodilló frente a ella. ¿Estás segura de esto? No tienes que hacer nada que te haga daño. Ella puso sus manos sobre el rostro de él, un gesto simple, pero lleno de valor. Cuando alguien que amamos está mal, lo ayudamos. Mi mamá decía eso. Él intentó contener el llanto, pero no pudo. Eres una niña increíble. No sé cómo agradecerte. Ana sonrió. Me agradeces después, cuando él despierte. Y con eso, fue llevada por el pasillo, con el eco de sus pasos mezclándose con el pitido lejano de los monitores y el ladrido suave de Canelo, como una oración silenciosa. Gaspar pasó las horas siguientes sentado en una silla del pasillo, con el rostro entre las manos. Allí dentro, dos vidas estaban en manos de Dios y de la medicina. Las paredes frías lo asfixiaban. Cada segundo parecía una eternidad. Cerraba los ojos y veía destellos. El coche volcándose, el grito de su hijo, el olor a gasolina, la imagen de David inconsciente entre los restos. Sentía otra vez la impotencia, la desesperación, la culpa. ¿Por qué él? ¿Por qué no yo? El sonido del reloj lo torturaba. Canelo, acostado a sus pies, no se movía, como si también esperara. Gaspar lo miró y murmuró: si algo le pasa a ella, nunca voy a perdonarme. Horas después, las puertas del quirófano se abrieron. El médico apareció exhausto, con ojeras profundas y el rostro sudado. Gaspar se levantó de un salto. ¿Doctor? El hombre respiró hondo. Ambos sobrevivieron. La frase sonó como una explosión de alivio. Gaspar se apoyó en la pared, las piernas sin fuerza. ¿Están bien? El médico asintió. El niño está reaccionando. Y la niña está débil, pero estable. El millonario cerró los ojos, las lágrimas corriendo, el pecho agitándose como quien vuelve a respirar después de mucho tiempo. Gracias, Dios mío. Cuando entró a la habitación, la escena lo detuvo. Ana dormía en una cama al lado, pálida, los brazos cubiertos de vendajes. Canelo estaba acostado en el suelo entre las dos camas, el hocico apoyado sobre las patas, vigilando a ambos como un guardián silencioso. David, aún inconsciente, tenía un nuevo color en el rostro, un tono de vida. Gaspar se acercó y tocó la frente de cada uno, sintiendo el calor que antes no existía. Ustedes dos son mis héroes, susurró con la voz quebrada. El hospital parecía más tranquilo esa mañana, pero dentro de Gaspar nada estaba en paz. David respiraba mejor, el rostro del niño tenía color, y el sonido rítmico del monitor sonaba como música. Ana dormía profundamente, con la piel pálida y el cuerpo pequeño cubierto de vendajes y cables. Canelo, fiel, no se movía del cuarto.
Gaspar los observaba a ambos con una mezcla de ternura e inquietud. La niña había salvado a su hijo 2 veces, una con fe, otra con su propia sangre, y cuanto más la miraba, más lo atormentaba una pregunta. ¿Cómo podía una desconocida ser tan perfectamente compatible con David? La duda empezó como un susurro, pero creció hasta volverse insoportable. Gaspar caminaba de un lado a otro, tratando de apartar el pensamiento. Es coincidencia, solo eso, coincidencia. Pero su corazón no se convencía. Recordaba cada detalle, los ojos de ella, la forma del rostro, hasta su manera de sonreír. Había algo que lo inquietaba profundamente. Creía ver rasgos familiares, ecos de alguien a quien amó y trató de olvidar. Benita. El nombre escapó de sus labios como un lamento antiguo. Aquella memoria que había enterrado años atrás, la empleada que una vez lo hizo sentir vivo y a quien alejó cobardemente, regresaba junto con una niña de mirada pura y valiente. Inquieto, buscó al médico en el pasillo. «Doctor, necesito un favor. Un examen sencillo, confidencial». Su tono era bajo pero firme. «¿Sobre el trasplante?», preguntó el hombre de bata blanca. Gaspar asintió. «Use las muestras de sangre de la niña y de mi hijo, y incluya la mía también». El médico lo miró intrigado. «¿Quiere saber sobre el parentesco, señor?». Gaspar desvió la mirada, con el rostro tenso. «Solo quiero entender qué está pasando». El médico no insistió, solo asintió discretamente. «Tomará unas horas». El millonario dio media vuelta y caminó de regreso al cuarto, sin saber si realmente quería conocer la respuesta. El tiempo hasta el resultado fue un castigo. Gaspar no podía quedarse quieto. El sonido de los pasos en el pasillo, el ir y venir de enfermeras, el tintinear metálico de los instrumentos, todo lo irritaba. Se detuvo frente a la ventana y vio su reflejo, cansado, envejecido, pero con algo nuevo en los ojos, miedo. ¿Y si es verdad? ¿Y si el destino me está cobrando lo que intenté olvidar? Cuando volvió a la habitación, encontró a Ana despierta. Ella sonrió débilmente. «Él está mejor, ¿verdad?». Gaspar se acercó acomodándole la sábana. «Sí, gracias a ti». Ella miró al techo, pensativa. «Mamá decía que cuando uno hace el bien regresa». Él tomó su mano. «Tú trajiste el bien a mi vida, Ana, más de lo que imaginas». Horas después, el médico apareció con un sobre en la mano y un semblante que Gaspar nunca olvidaría. «Señor Gaspar, necesitamos hablar». Fueron a una sala privada. El sonido del aire acondicionado rugía a lo lejos. El médico colocó el sobre la mesa. «Analicé las muestras 2 veces para estar seguro. Los resultados son inequívocos». Gaspar permaneció de pie, con las manos temblorosas. «Dígalo, doctor». El hombre respiró hondo. «La compatibilidad entre su hijo y la niña es total, y entre usted y ella también». Gaspar frunció el ceño, confundido. «¿Qué quiere decir con eso?». El médico lo miró con seriedad. «Quiere decir que ella es su hija biológica». Por un instante, el mundo se detuvo. Gaspar no sintió el suelo, ni el aire, ni su propio cuerpo. Solo el eco de la frase repitiéndose dentro de su cabeza. «¿Mi hija?», susurró con voz ronca. Su mente giraba, el corazón le latía con fuerza. Se apartó, se cubrió el rostro con las manos, tratando de comprender. Las imágenes vinieron en cascada. Benita sonriendo en los pasillos de la mansión, la forma en que bajaba la mirada cuando él pasaba, la noche en que todo ocurrió y la mañana siguiente, cuando él, dominado por el miedo y la vanidad, la echó. «Tienes que irte, Benita. Nadie debe saber esto». El recuerdo era cruel. Había intentado borrarlo, pero el pasado ahora estaba ahí, respirando, durmiendo en la habitación junto a su hijo. Gaspar se dejó caer en la silla, sin fuerzas para fingir. «Dios mío». «¿Qué hice?», murmuró con la voz quebrada. Las lágrimas caían pesadas, silenciosas.
Pensaba en todo lo que Ana había vivido, el hambre, el frío, el abandono, y la culpa lo aplastaba. Aquella niña que creía una desconocida de la calle era su propia sangre, y el destino, con una ironía cruel, la había traído no para pedir, sino para salvar. Ella dio la vida por mí, por nosotros, y yo ni siquiera sabía quién era. La garganta le ardía, el pecho le dolía. El millonario, que siempre creyó tener todo bajo control, entendió que había perdido lo más importante antes de darse cuenta de lo que poseía. Se acercó al espejo de la sala, miró su reflejo, los ojos hinchados, el rostro pálido, el traje arrugado, y no reconoció al hombre frente a él. Destruiste la vida de una mujer, y ahora esa niña paga por eso, murmuró para sí mismo. Había una mezcla de vergüenza y desesperación. Respiró hondo y se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Tengo que contárselo, tengo que decirle todo. Salió de la sala con pasos lentos, como quien carga el peso de toda una vida. En el pasillo, el sonido de los monitores, los pasos apurados y la respiración distante de David se mezclaban con el latido de la culpa en su pecho. Sabía que ya no había marcha atrás. La noche había caído y el hospital estaba casi en silencio. Gaspar observaba a Ana dormida, el rostro sereno iluminado por la luz azulada de los monitores. El resultado del examen seguía latiendo dentro de él como una herida abierta. Cada vez que la miraba, el pasado regresaba en oleadas. El rostro de Benita, el sonido de su risa, la mirada de despedida en la puerta de la mansión. Sabía que no podía seguir callando. Tenía que contar la verdad, por más dolorosa que fuera. Así que, con el corazón apretado, esperó a que amaneciera. Cuando el sol comenzó a pintar el horizonte, se acercó a la cama de Ana y habló en voz baja. «Necesito hablar contigo». La niña abrió los ojos aún adormecida. ¿Le pasó algo a David? No, respondió él tratando de sonreír. Es sobre ti, Ana, y sobre mí. Ella se incorporó despacio, con la mirada curiosa. ¿Sobre nosotros? Gaspar respiró hondo, buscando fuerzas. Pedí un examen. Quería entender por qué tú y David eran tan parecidos, tan unidos. Y ahora lo sé. La niña frunció el ceño, confundida. ¿Qué dijo el examen? El hombre dudó. Las palabras pesaban como piedras. Que tú eres mi hija. El silencio que siguió fue casi físico, denso, sofocante. Ana parpadeó sin comprender del todo. ¿Tu hija? Él asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Sí, mi ángel. Yo soy tu padre. Ella lo miró unos segundos, tratando de entender. Pero mi mamá, ella nunca me dijo nada de eso. Gaspar bajó la mirada. Porque yo no la dejé. Y eso es lo que necesito contarte ahora. Respiró hondo, la voz quebrada. Tu mamá se llamaba Benita. Trabajaba en mi casa, hace muchos años. Era dulce, honesta, dedicada, y yo era un hombre arrogante, ciego por mi propio orgullo. Un día me dejé llevar por un momento de debilidad y ella quedó embarazada. Cuando lo supe, entré en pánico. Pensé en lo que dirían los demás, en lo que eso haría a mi reputación. Y en lugar de hacer lo correcto, hice lo impensable. Las lágrimas caían sin control. La eché, sola, embarazada, sin nada. Ana lo escuchaba en silencio, los ojos abiertos, el pecho subiendo y bajando con rapidez. ¿La echaste? Sí, confesó con voz ronca. Fui cruel, injusto. Pensé que el dinero podía borrar el error. Pero ningún dinero borra el abandono. Se frotó el rostro, avergonzado. Me convencí de que era mejor así, que tendrían una vida lejos de la vergüenza que yo temía. Pero la verdad es que fui cobarde. Y ahora Dios te trajo de vuelta, no para castigarme, sino para recordarme todo lo que perdí. Ana respiró hondo, conteniendo las lágrimas que ya brillaban en sus ojos. Mamá nunca habló mal de ti, dijo con un hilo de voz. A veces lloraba, decía que mi papá tenía un corazón bonito, pero que el mundo hizo que se olvidara de eso.
Gaspar llevó la mano a la boca, tratando de contener el llanto. ¿Ella decía eso?, murmuró conmovido. Ana asintió secándose las lágrimas con la manga. Y ahora entiendo por qué. Porque aunque te odiaba, todavía te amaba. Él extendió la mano para tocarle el rostro, pero Ana se apartó. No me toques. Su voz salió temblorosa pero firme. La dejaste sola. Yo pasé hambre, frío, dormí en la calle, papá. La palabra papá salió cargada de dolor, no de cariño. Ni siquiera sabías que existía, y ahora vienes a decir que te arrepientes. Gaspar sintió el golpe. Merezco tu odio, respondió con la mirada baja. Pero por favor, no pienses que no me importa. Quiero reparar lo que hice. Ana se levantó de la cama, el cuerpo aún débil, y tomó a Canelo en brazos. Demasiado tarde. Lo que destruiste ningún arrepentimiento puede arreglar. Caminó hacia la puerta, con el perro apretado contra el pecho, la mirada firme a pesar de las lágrimas. Mamá te perdonaría tal vez, pero yo no puedo. No ahora. Gaspar dio un paso adelante, la voz quebrada. Ana, por favor. Ella se giró solo una vez. ¿Sabes qué es lo peor? Yo pensaba que mi papá no existía. Ahora sé que sí existía, y eligió olvidarme. Las palabras lo cortaron por dentro. Ella salió, y la puerta se cerró lentamente, dejando a Gaspar solo en la habitación, con el sonido lejano del bip del monitor de David y el peso insoportable del rechazo que sabía haber merecido. Los días siguientes fueron largos, silenciosos y dolorosos. Ana evitaba mirar a Gaspar y él respetaba su silencio como quien carga una sentencia. El millonario pasaba horas en el pasillo del hospital, sin dormir, observando el movimiento de las enfermeras y el ir y venir de los pacientes. A veces miraba por la ventana y veía su reflejo, el hombre que alguna vez se creyó intocable, ahora reducido a alguien que ruega por perdón. No merezco su amor, pero puedo merecer el derecho a intentarlo. Esa frase resonaba dentro de él como un voto. Y por primera vez en su vida, Gaspar no quería controlar nada, solo quería estar ahí, presente, sin huir. A la mañana siguiente, entró despacio en la habitación donde Ana y David descansaban. El sonido de los monitores era el único ruido. La niña fingía dormir, pero él sabía que estaba despierta. Colocó un vaso de jugo al lado de la cama y un pequeño ramo de flores, las mismas que Benita solía cultivar en el jardín de la mansión. «No sé si te gustan», dijo en voz baja, «pero a tu mamá le encantaban». Ana mantuvo los ojos cerrados, pero su respiración tembló. Gaspar suspiró y se alejó. En ese gesto contenido había más arrepentimiento que en 1000 palabras. Los días se transformaron en rutina. Gaspar comenzó a cuidarlos con devoción. Llevaba las bandejas de comida, acomodaba las almohadas, leía historias a David y cuando Ana fingía no escuchar, dejaba escapar su voz en tono sereno. Historias sobre Benita, sobre la casa antigua, sobre los días simples que nunca supo valorar. A veces se detenía a mitad de la lectura y guardaba silencio, tragando la culpa. «Arruiné todo, hija, pero si me dejas, puedo intentar ser el padre que debí ser». No esperaba respuesta, pero siempre había algo en el aire. Una chispa de esperanza, una mirada rápida de ella, un suspiro disimulado. Canelo, atento, parecía entenderlo todo. Por la noche, se acostaba entre las dos camas, su pequeño cuerpo sirviendo de puente entre mundos que aún no sabían si podían unirse. A veces el perro arrastraba un juguete hasta los pies de la cama de Ana, y Gaspar veía en eso una señal silenciosa de que aún había espacio para el perdón. Aprovechaba esos momentos para hablar aunque ella no contestara. «¿Sabes? Cuando naciste debí haberte tomado de la mano. Debí protegerte, pero huí, y ese fue el peor error de mi vida. Ahora me quedo. Aunque nunca me llames papá, me quedo». Con el paso de las semanas, Ana comenzó a observarlo sin darse cuenta. Veía la forma en que ayudaba a las enfermeras,
cómo se inclinaba sobre su hermano para acomodar las sábanas, cómo hablaba en voz baja para no despertarlos. Ya no era el hombre del retrato en la televisión, el empresario distante. Era solo un hombre cansado pero dispuesto a cambiar. Un día, cuando el jugo que él había dejado al lado de la cama amaneció aún lleno, Gaspar entró en silencio y la vio despierta. ¿No tienes hambre? Ella lo miró con duda. No mucha. Él asintió. Está bien, pero traje pan caliente. Era el favorito de tu mamá. Ella desvió la mirada, pero esta vez no apartó el rostro. Al final de la tarde, David despertó lo suficiente para llamar suavemente a Ana, y Gaspar vio cómo los dos se abrazaban. Aquella escena lo desarmó por dentro. «Ustedes dos son lo más valioso que tengo», murmuró. Ana lo escuchó, pero no respondió. Solo lo miró por un instante, sin rabia. Era un comienzo. Y en esa breve mirada, Gaspar entendió que el perdón tal vez no llega en palabras, sino en pequeñas grietas, por donde el amor logra entrar. Esa noche, se quedó junto a ellos, leyendo en voz baja un libro que encontró en la biblioteca del hospital. Hablaba sobre la redención, sobre el tiempo y las segundas oportunidades. Cuando miró a Ana, ella dormía, con un mechón de cabello cayendo sobre el rostro. Gaspar extendió la mano, dudó un instante y apartó el cabello con delicadeza. «Me quedo, hija. Aunque nunca me quieras cerca, me quedo». Afuera, la lluvia comenzó a caer de nuevo, lavando los vidrios de la ventana, como si el propio cielo también quisiera borrar el pasado y darles una oportunidad de comenzar de nuevo. El jardín del hospital parecía otro aquella tarde. El sol, anaranjado, se extendía sobre el césped húmedo, tiñendo el aire con una luz dorada. Ana caminaba despacio, aún con pasos cortos por la debilidad, mientras Canelo corría entre las flores, oliendo el viento. Gaspar la seguía a unos metros, respetando su espacio pero incapaz de alejarse. Su corazón latía con fuerza, cargado de arrepentimiento y de algo que empezaba a parecer esperanza. Por primera vez, no quería ser escuchado, quería ser merecido. Ana se detuvo cerca de una fuente, observando el agua que caía entre las piedras. Mi mamá decía que el perdón es como el agua limpia, tiene que fluir, si no, se pudre, dijo de repente sin mirarlo. Gaspar dio un paso adelante, pero mantuvo la distancia. «Tenía razón», respondió con la voz entrecortada, «pero en mí, su perdón nunca fluyó, se quedó atrapado como lodo». Ella giró el rostro, evaluando la sinceridad en sus palabras. «¿Y por qué ahora, papá?» La palabra le salió con esfuerzo. «¿Por qué ahora decidiste importarte?» Gaspar tragó saliva. «Porque Dios me puso frente a todo lo que destruí, y por más que duela, aquí es donde debo quedarme hasta aprender a ser un hombre mejor». El silencio que siguió fue largo, casi sagrado. Ana miraba el reflejo de la luz en el agua, mientras el viento movía su cabello. «Pudiste fingir que nada de esto pasó», dijo, con un tono que mezclaba dolor y madurez precoz. «Pudiste dejarme ir y seguir con tu vida rica y perfecta». Gaspar sonrió levemente, sin alegría. «Mi vida nunca fue perfecta, solo creí que lo era. Pero dime, ¿de qué sirve el dinero si no puede comprarme el derecho de oírte llamarme papá?» Ella lo miró a los ojos, y por primera vez no había rabia, solo tristeza. «No sé si algún día podré llamarte así». Él asintió respetuoso. «No tiene que ser ahora, solo quiero poder estar cerca, no para limpiar lo que hice. Eso nadie lo limpia, sino para cuidarte, para cuidarlos como debía hacerlo desde el principio». Sus palabras salieron calmadas, sin dramatismo, solo con verdad. Ana respiró profundo. «Te quedaste, incluso cuando te dije que te fueras». Él sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. «Es lo mínimo que un hombre debe hacer cuando entiende el daño que causó». Canelo ladró suavemente, como si quisiera romper el silencio tenso, y corrió hacia Gaspar, dejando una pelota a sus pies. Gaspar se agachó, tomó el juguete
y lo lanzó de nuevo. Ana observó el gesto, simple, humano, y su corazón empezó a ablandarse. El tiempo pareció detenerse cuando dio unos pasos hacia él. Su rostro aún mostraba la marca del dolor, pero sus ojos estaban diferentes, menos duros, más cansados. «Si me hubieras echado otra vez, te odiaría para siempre», dijo con la voz temblorosa. Gaspar bajó la cabeza, en silencio. «Pero te quedaste. Aunque te rechacé, aunque te culpé, te quedaste». Él levantó la mirada, los ojos húmedos, sin poder decir nada. «Hiciste por mí y por David lo que pensé que nadie haría, y yo no sé qué hacer con eso». Se acercó, dudando. Por un instante, pareció que iba a retroceder, pero respiró profundo. «Aún no puedo llamarte papá, pero tal vez algún día pueda». Gaspar cerró los ojos, conteniendo el llanto. «Eso ya es más de lo que merezco». Ana sonrió levemente, por primera vez desde que supo la verdad. «Entonces no lo arruines esta vez, ¿sí?». Él asintió, emocionado. «Lo prometo, nunca más». El silencio que siguió fue distinto, no pesado sino lleno de algo nuevo, algo vivo. Se quedaron ahí un rato, uno al lado del otro, viendo el atardecer pintar el cielo en tonos naranjas y dorados. El viento movía las flores, Canelo dormía entre ellos, y por primera vez Ana permitió que Gaspar colocara su mano sobre la de ella. No dijo nada. No hacía falta. Ese toque era el comienzo de lo que algún día podría convertirse en amor. No el amor de la sangre, sino el amor que se construye con arrepentimiento, con presencia y con la valentía de quedarse. Cuando la campana del hospital sonó, anunciando el horario de visitas, Ana se levantó y lo miró. «Vamos a ver a David. Creo que le gustará verte sonreír así». Gaspar respiró hondo, intentando disimular el temblor en la voz. «¿Tú crees que él también me perdonará?». Ana se encogió de hombros, sonriendo con ternura. «Si es como mamá, sí». Y, mientras regresaban juntos por el pasillo, el sol se escondía tras las ventanas, no como un final, sino como una promesa silenciosa de que el perdón, aunque tarde, también es una forma de comenzar de nuevo. El día del alta llegó como un amanecer después de una larga tormenta. El hospital, que durante semanas había sido escenario de lágrimas, oraciones y miedo, ahora parecía respirar con ellos. La habitación que antes albergaba la incertidumbre se llenaba de risas, suaves, tímidas pero reales. David, sentado en la cama, ya sin tubos ni cables, observaba el movimiento a su alrededor con ojos vivos, curiosos, como si estuviera redescubriendo el mundo. «¿Entonces hoy sí nos vamos a casa?», preguntó con la voz aún un poco débil, pero llena de entusiasmo. Gaspar sonrió y acomodó la almohada de su hijo. «Sí, campeón, hoy empezamos de nuevo». Ana, junto a la ventana, sonreía mientras Canelo movía la cola, animado por la energía nueva que llenaba el lugar. David la miró con aire travieso. «Fuiste tú, ¿verdad?, la que me trajo de vuelta». La niña se sonrojó. «No fui yo, fue Canelo». El niño rió. «Entonces tendré que agradecerles a los dos». Gaspar, observando aquella escena, sintió algo cálido en el pecho, una sensación que hacía mucho no conocía. Aquella risa infantil, ese diálogo sencillo, era todo lo que necesitaba para saber que, al fin, la vida estaba volviendo a su sitio. Minutos después, mientras una enfermera revisaba los últimos papeles, David miró a su padre. «¿Sabes, papá? Recuerdo unas voces cuando estaba dormido. Te oí llorar, la oí rezar a ella y a Canelo ladrar». Gaspar se sorprendió. «¿Recuerdas eso?». «Un poco», respondió el niño. «Creo que no quería volver, pero entonces ustedes me llamaron y sentí algo caliente, como si mi corazón quisiera quedarse aquí». El hombre sintió los ojos arder. «Te quedaste, hijo, y nunca dejaré que nada te quite eso». Ana, conmovida, bajó la cabeza y David añadió: «Gracias, papá».
Gracias por no rendirte conmigo. La doctora entró sonriendo. Parece que tenemos un pequeño milagro caminando por aquí. David respondió orgulloso. 2 milagros. Porque ella también está bien. Ana soltó una risita algo tímida. Creo que ahora soy yo quien debe dar las gracias. Gaspar la miró con ternura. No, pequeña, yo soy el que te debe todo. Ella negó suavemente. Entonces, lo dejamos en empate. Canelo ladró fuerte como si estuviera de acuerdo, provocando las carcajadas de los tres. La doctora firmó el último documento y se lo entregó a Gaspar. Pueden irse, pero cuídense mucho los unos a los otros. Gaspar asintió, con los ojos húmedos. Ahora eso es lo único que sé hacer. Cuando salieron del hospital, el aire fresco los envolvió como un abrazo. El sol iluminaba el estacionamiento y el viento jugaba con el pañuelo azul en el cuello de Canelo. David caminaba de la mano de Ana, mientras Gaspar los seguía, cargando la pequeña mochila que ella había insistido en llevar. «Papá», dijo el niño mirando hacia atrás, «podemos llevarla a ella a casa, ¿verdad? Y a Canelo también». Gaspar sonrió sin dudar. «Claro que sí». Ya son parte de la familia. Ana se detuvo sorprendida y lo miró con un brillo nuevo en los ojos. «¿Familia?», repitió saboreando la palabra. «Familia», confirmó él con firmeza. Al otro lado de la calle, algunos fotógrafos se aglomeraban, periodistas curiosos tratando de captar la imagen del millonario y su nueva vida improbable. Gaspar ignoró los flashes y apretó las manos de los dos niños. «Déjalos mirar», dijo riendo. «No tienen idea de lo que realmente pasó aquí dentro». David rió también. Si lo contaran nadie lo creería. «Tal vez sea mejor así», respondió Ana. «Hay cosas que solo quien las vive puede entender». Gaspar los miró y comprendió que, por más que lo intentara, jamás encontraría palabras que explicaran lo que esos días habían hecho con él. Mientras caminaban hacia el coche, Canelo corría delante, como guiando el camino. Gaspar abrió la puerta, ayudó a los dos a subir y dio una última mirada al hospital. «Aquí casi nos perdimos». Pero también fue donde nos encontramos. David extendió la mano por la ventana con una sonrisa enorme. «Oye, papá, gracias por traernos de vuelta a casa». Gaspar tomó su mano emocionado. «No, hijo, fueron ustedes los que me trajeron a mí». Ana sonrió, recostando la cabeza en el hombro de su hermano. «Ahora nos toca cuidarte a ti». Y mientras el coche se alejaba lentamente, el reflejo del sol en los vidrios hacía parecer que aquel momento no era un final, sino el verdadero comienzo de una nueva vida, construida sobre el arrepentimiento, el amor y el milagro que unió lo que un día estuvo perdido. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video. En la cancha de baloncesto, el niño en silla de ruedas observaba en silencio, bajo la supervisión de su madre millonaria, hasta que un chico con ropa desgastada se acercó, sosteniendo una pelota vieja, y dijo con firmeza: «Si me ganas, te curo». La madre gritó diciendo que era un absurdo, una crueldad, sin saber que lo que sucedería después, nadie jamás podría explicarlo. El sonido de los tacones de Hortensia Sánchez resonaba por los pasillos de la mansión como golpes de autoridad. Era una mujer de poder, dueña de empresas, fortunas y decisiones que movían el mercado. Fría, elegante, calculadora. Pero nada en su vida tenía tanto valor como el niño de 12 años que vivía en el piso de arriba, Gabriel. 4 años atrás, había sido atropellado mientras jugaba básquetbol en una plaza cerca de casa. Un segundo de descuido y su mundo se derrumbó. Desde entonces, Hortensia transformó el dolor en control, rejas en las ventanas, cámaras, enfermeros de guardia
y una rutina milimétricamente calculada. Lo que ella llamaba protección era, en realidad, una prisión dorada. Gabriel vivía entre libros y silencios. Las ventanas eran sus ojos hacia el mundo, y cada risa que venía de la calle sonaba como un recuerdo de lo que había perdido. «Algún día volveré allá», murmuraba para sí, observando la pelota empolvada en la esquina del cuarto. Hortensia, siempre atenta, lo escuchaba sin reaccionar. «Hijo, olvida el pasado. El mundo afuera es cruel». Pero por dentro, el niño ardía. Quería sentir el sol, el viento, el ruido del balón rebotando. Quería ser niño otra vez. Y ese deseo crecía en silencio, hasta el día en que decidió hablar. «Mamá, ¿puedo pedirte algo?», dijo en una tarde tranquila. Hortensia lo miró por encima de los lentes, aún con la tableta en las manos. «¿Qué pasa ahora, Gabriel?». Él respiró hondo, el corazón acelerado. «Quiero ir a una cancha, solo para mirar». Ella rió nerviosa, intentando disimular el pánico. «¿Estás loco? No existe eso de solo mirar. Allá afuera es peligroso, sucio, impredecible». Gabriel mantuvo la mirada firme. «Pero es allá afuera donde la vida sucede». Las palabras cortaron el aire, y Hortensia sintió algo que no sentía hacía mucho: miedo de perder el control. Aquella noche fue larga. Hortensia permaneció despierta en el sillón, mirando la foto de Gabriel antes del accidente. Si lo dejo salir y pasa algo otra vez, no lo soportaría. Pero por primera vez, la duda corroyó su certeza. Al día siguiente, al ver al hijo esperándola en la sala, con la gorra vieja y una sonrisa tímida, respiró hondo. «Está bien, solo por unos minutos». Gabriel parpadeó sorprendido. «¿En serio?». Ella desvió la mirada. «Sí, pero con reglas. No toques nada, y no hables con nadie». Él solo asintió, escondiendo la alegría que apenas podía contener. El auto negro se deslizó por las calles de la ciudad, el reflejo de los árboles pasando como memorias distantes. Hortensia mantenía la mirada al frente, las manos temblorosas en el volante. Gabriel, a su lado, miraba por la ventana con ojos de quien redescubre el mundo. Cuando el coche se detuvo frente a la cancha pública, el tiempo pareció detenerse. Las grietas en el suelo, el aro oxidado, las voces lejanas. Todo era mágico. «¿Puedo entrar?», preguntó. Hortensia vaciló. «Ver de lejos es suficiente». Pero él insistió. «Por favor, mamá, solo un minuto». El tono sereno de ella se quebró en un suspiro. «Está bien. Un minuto». Gabriel deslizó la silla sobre el piso áspero, sintiendo el olor del polvo y el sonido del balón golpeando en algún rincón. Su corazón parecía querer salirse del pecho. «Empújame un poco, mamá, solo para sentir cómo es». Hortensia cruzó los brazos. «No, Gabriel, es peligroso». Entonces una voz de niño cortó el aire. «¿Quieres jugar conmigo?». Un chico delgado, de piel morena, uniforme roto y un balón gastado en las manos. Sus ojos tenían una luz distinta, la mezcla de coraje e inocencia que solo un niño posee. Hortensia se volvió ofendida. «Él no puede jugar, está en una silla de ruedas». Pero el chico no retrocedió. Se acercó despacio, con la mirada firme, casi desafiante, y respondió: «Hasta donde sé, los que están en silla de ruedas no tienen prohibido hacer deporte». El silencio que se formó fue tan denso que hasta el viento pareció detenerse. Gabriel sonrió, como quien recupera una parte de sí mismo. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Marcos», respondió el niño, girando la pelota sobre la punta de los dedos. Había algo místico en ese gesto, algo que rompía la rigidez del momento. Hortensia, aún confundida, sostenía con fuerza el respaldo de la silla. «Vámonos, Gabriel, ya vimos suficiente». Pero el hijo no se movió. «Mamá, solo una vez, lo prometo». Su mirada era súplica y desafío al mismo tiempo, y algo dentro de Hortensia se rompió. Fue entonces cuando Marcos dio un paso adelante y dijo, con voz firme y dulce: «Si me ganas, te curo». La frase cayó como un rayo en el corazón de la madre. «¿Qué?».
¿Qué clase de broma cruel es esa?, gritó Hortensia, indignada. Pero el niño no apartó la mirada. No juego con el dolor, señora, solo cumplo promesas. Gabriel miró al nuevo amigo y por un segundo creyó. Ese "te curo" no sonaba a mentira, sonaba a destino. El silencio se transformó en tensión. Hortensia respiraba rápido, dividida entre el impulso de irse y la necesidad de entender. Esto es una locura, Gabriel. Vámonos ahora. Pero el niño levantó la cabeza y por primera vez desafió el imperio de protección que su madre había construido. Mamá, no puedes protegerme para siempre. Quiero intentarlo. La frase resonó en su alma como un espejo quebrándose, y sin saber por qué, Hortensia dio un paso atrás, sintiendo que ese momento era el comienzo de algo que ya no podría controlar. Marcos se agachó frente a Gabriel con la mirada serena y firme. ¿Listo?, preguntó girando la pelota entre las manos. Gabriel respiró hondo, el corazón desbocado, mientras Hortensia observaba a los dos, un niño rico, preso en su silla, otro, pobre, vestido de esperanza. El balón golpeó el suelo con un sonido seco, reverberando como un tambor que anunciaba el inicio de algo más grande. Gabriel acomodó las manos en las ruedas, el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante. Marcos sonrió, una sonrisa que no se burlaba, invitaba. Ve con calma, ¿sí? El juego es a tu ritmo. Hortensia cruzó los brazos, inquieta, observando desde lejos. El viento jugaba con su cabello, pero nada la distraía del miedo. La cancha, iluminada por el sol poniente, parecía el escenario de un duelo silencioso entre la fe y la razón. Gabriel respiró hondo. «Puedes empezar», dijo, con un brillo en los ojos que ella no veía desde hacía años. Marcos driblaba con ligereza, sin prisa. Era un niño acostumbrado a la calle, al poco, al improviso. Cada movimiento suyo era como un paso de danza, firme y gentil. No quería ganar, quería enseñar. Gabriel, en cambio, cargaba con el peso de una vida contenida. A cada impulso de la silla, los músculos de sus brazos temblaban. «Vamos, Gabriel, empuja más», lo animaba Marcos. «Lo intento», respondió el niño, riendo entre el cansancio y la alegría. El sudor corría por su frente, pero la sonrisa no desaparecía. Hortensia observaba en silencio, el corazón dividido entre orgullo y pánico. El juego siguió con un ritmo casi poético. El balón giraba entre las manos, el eco de los rebotes llenaba el aire. Gabriel se atrevía a lanzar, fallaba la mayoría, pero con cada intento ganaba confianza. Marcos le devolvía el balón con cuidado, fingiendo fallar algunos tiros para darle espacio. «Bien, eso casi entra», decía aplaudiendo. Gabriel reía a carcajadas por primera vez en años. Sus risas llamaban la atención de los que pasaban. Conductores, peatones, curiosos, se detenían para presenciar aquel espectáculo improbable. Un niño en silla de ruedas jugando como si el suelo no existiera para detenerlo. La plaza se llenaba de un silencio respetuoso y raro. En una jugada más arriesgada, Gabriel se inclinó demasiado para alcanzar el balón. La silla perdió el equilibrio y cayó. El sonido de la caída rasgó el aire. «¡Gabriel!». El grito de Hortensia fue inmediato. Corrió, pero el hijo en el suelo levantó el brazo en un gesto de detente. Sus ojos ardían, no de dolor, sino de decisión. «No vengas, mamá, puedo hacerlo». La gente contuvo la respiración. Marcos se arrodilló a su lado, callado, ofreciendo solo la mano, sin tocarlo. «Despacio, hermano. Usa solo los brazos». Gabriel se apoyó, sudando, temblando, y se levantó solo, hasta volver a sentarse en la silla. El público espontáneo aplaudió. El juego continuó, más lento, más intenso. Gabriel fallaba, lo intentaba de nuevo, y Marcos, con una paciencia casi sagrada, lo acompañaba. «¿Ves? Solo mira el aro. Lo demás lo sientes tú». Gabriel cerró los ojos, respiró hondo y lanzó. El balón subió,
Dibujó un arco perfecto y cayó dentro. Silencio. Y luego aplausos. Hortensia se tapó la boca con las manos, los ojos llenos de lágrimas. Gabriel gritó, vibrando como si hubiera vencido al mundo. ¡Lo logré! Marcos sonrió, caminó hacia él y levantó la mano para chocar las palmas. Sabía que podías hacerlo. El marcador ya no importaba. Cuando el juego terminó, ambos estaban exhaustos, riendo como viejos amigos. Marcos extendió la mano. «Buena partida, campeón». Gabriel la estrechó con fuerza, sintiendo que ese gesto valía más que cualquier trofeo. «Te contuviste conmigo, ¿verdad?». Marcos se encogió de hombros sonriendo. Uno aprende más cuando el otro no juega para ganar. Fue un apretón de manos que selló una promesa muda. Algo nacía ahí, y ambos lo sabían. Al fondo, Hortensia se acercaba, el rostro tenso, el orgullo herido mezclado con una emoción que intentaba ocultar. «Esto no es justo. Fue una humillación», explotó ella, señalando a Marcos. «Te aprovechaste de mi hijo para divertirte. Eso fue crueldad». Gabriel giró la silla, la respiración aún agitada. «Mamás, él no hizo nada de eso». Marcos retrocedió un paso, pero mantuvo la mirada firme. «La vida tampoco juega justo, señora. La diferencia es que yo juego para enseñar, no para vencer». Las palabras cortaron el aire como una navaja. Hortensia palideció, sin saber si responder o llorar. Gabriel miró a su nuevo amigo y con tono sereno dijo: «Gracias por recordarme quién soy». Y en ese instante, con el sol ocultándose detrás de la cancha, lo imposible empezaba a dibujarse, no en las piernas, sino en el corazón que volvía a moverse. La cancha quedó atrás, pero la llama encendida en aquel atardecer no se apagó. Dentro del auto, el silencio era denso, casi tangible. Hortensia conducía con los ojos fijos en la carretera, los dedos crispados en el volante. Gabriel, en el asiento trasero, miraba el balón viejo que Marcos le había dado. «Para que recuerdes no rendirte», le había dicho. El niño pasaba los dedos por las marcas de la superficie gastada y sonreía apenas. «Juega bien, ¿verdad?», murmuró, intentando romper el silencio. «Es un chico insolente», respondió Hortensia fría. «Te expuso frente a extraños. ¿No te das cuenta de que solo eras objeto de curiosidad?». Gabriel suspiró. «No, mamá. Fui motivo de inspiración». En los días siguientes, Gabriel no habló de otra cosa. Contaba cada jugada, cada momento, como si reviviera el juego en cada palabra. Hortensia intentaba ignorarlo, fingir desinterés, pero algo dentro de ella se movía. Al entrar en el cuarto de su hijo, lo veía entrenando lanzamientos imaginarios, moviendo los brazos en el aire, simulando el giro de las ruedas. «Hijo, ya basta con ese tema», decía, forzando una sonrisa. «Debes concentrarte en tus estudios». Pero él solo reía. «Mamá, ¿viste cómo casi encesté a la primera? La próxima vez lo lograré». La frase «la próxima vez» sonaba como una amenaza al control absoluto que ella siempre había tenido. Las noches se hicieron largas. Hortensia caminaba por los pasillos, escuchando los sonidos del cuarto de Gabriel. Risas, susurros, a veces hablaba solo. «Marcos, si hubiera lanzado más alto, ¿crees que habría entrado?». Eran conversaciones que ella no soportaba oír. «Está obsesionado», pensaba ajustando el albornoz contra el cuerpo. «Y todo por culpa de un chico de la calle». En su mente, la figura de Marcos representaba el caos, lo imprevisible, el peligro. El opuesto de todo lo que había construido para proteger a su hijo. Pero cuanto más intentaba borrar ese recuerdo, más se aferraba Gabriel a él. Una mañana, Hortensia entró en el cuarto y lo encontró vacío. La cama perfectamente tendida, la ventana entreabierta, el aire distinto. Sobre la almohada una nota escrita con letra temblorosa. «Fui a ver a un amigo. No te preocupes, necesito esto». El papel cayó de sus manos como si quemara. «No, no, no». Corrió por los pasillos gritando el nombre de su hijo. Ninguna respuesta. «¿Cómo salió?
Corrió hacia las cámaras de seguridad. Las imágenes solo mostraban el portón abriéndose, el coche de apoyo detenido y el espacio vacío. La sensación de impotencia la invadió como nunca antes. Hortensia subió al coche sola, el motor rugiendo como un corazón desesperado. Las calles pasaban borrosas y un pensamiento martillaba en su cabeza. ¿Y si algo vuelve a pasar? ¿Y si lo pierdo para siempre? Las manos temblaban en el volante. El semáforo se puso en rojo, pero no se detuvo. No esta vez, murmuró, tragándose las lágrimas. Mientras conducía, los recuerdos regresaban. El grito el día del accidente, el sonido del impacto, el cuerpo pequeño de su hijo sobre el asfalto. Había jurado no volver a verlo herido, y ahora él estaba solo, vulnerable, buscando algo que ella no podía controlar. El viento entraba por las rendijas del cristal, trayendo olores de la ciudad. Asfalto mojado, humo, vida. Hortensia sentía el pecho oprimido. No sabe cuidarse, no entiende el riesgo. ¿Y si cae? ¿Y si nadie está cerca para ayudarlo? Las palabras se escapaban entre sollozos cargadas de miedo. Dios mío, solo es un niño. En su mente, cada recuerdo de su hijo sonriendo se mezclaba con el miedo a la caída, al dolor, a la sangre. Por favor, que no le pase nada. Por favor. Era la súplica de una madre que ya no buscaba el control, solo que su hijo siguiera vivo. Hasta que vio a lo lejos la plaza iluminada, la misma de antes, el mismo suelo agrietado. Hortensia estacionó bruscamente, el corazón desbocado, la respiración corta, los ojos llenos de lágrimas. Desde el auto podía oír el sonido que más temía y más amaba, el rebote del balón en el concreto. No puede ser, susurró. Y en un impulso, abrió la puerta y corrió hacia el sonido, sin imaginar que esa mañana cambiaría no solo el destino de su hijo, sino también el suyo. El sonido del balón, golpeando el concreto, cortaba la mañana como un tambor. Hortensia corrió hacia la plaza, los tacones tropezando en las grietas del suelo, el corazón martillando en el pecho. La luz dorada del sol se reflejaba en los charcos de la lluvia de madrugada, iluminando cada paso. Y entonces lo vio. Gabriel. El niño al que había jurado proteger con su vida, ahora estaba ahí riendo, jugando, impulsando la silla con fuerza y libertad. En cada movimiento, la madre veía lo imposible, el miedo desafiado, la vida resurgiendo. Y a su lado, como un ángel improbable, estaba Marcos, guiando, animando, enseñando. «¡Otro tiro, campeón!», gritaba el chico. Gabriel respondió con una carcajada que le rompió el corazón a Hortensia en 1000 pedazos. Se detuvo al borde de la cancha, sin poder respirar. El tiempo parecía suspendido. El sudor corría por la frente de su hijo, los brazos marcados por el esfuerzo. El sonido del balón rebotando se mezclaba con las risas, y Hortensia, por un instante, casi sonrió. Pero entonces todo ocurrió demasiado rápido. Gabriel inclinó el cuerpo para alcanzar la pelota, la silla se tambaleó y cayó. El impacto seco resonó por toda la plaza. «¡Gabriel!», su grito desgarró el silencio. En segundos estaba arrodillada a su lado, los ojos abiertos de par en par, las manos temblorosas. «¿Estás loco? Podrías haberte lastimado de verdad». El tono era de furia, pero el miedo se filtraba detrás de cada palabra. «¿No entiendes que no puedes valerte por ti mismo?». Gabriel levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, no de dolor, sino de rabia. «¿Sabes qué es lo que realmente me duele, mamá?». Su voz salió baja pero firme. «No poder vivir. Ver el mundo girar y quedarme quieto, sentir el viento y no poder correr tras él, querer intentarlo, y que tú no me dejes». Las lágrimas cayeron sin que pudiera detenerlas. Hortensia tragó saliva, el pecho apretado. Marcos se acercó despacio, sin intervenir, solo escuchando. El niño la miró con la serenidad de quien carga más sabiduría de la que su edad permite. «Proteger no es retener, señora, es dar alas.
porque cuando el amor se vuelve miedo, deja de ser amor y se convierte en prisión. Eso que usted llama cuidado, tal vez solo sea miedo a perder otra vez. Las palabras de Marcos atravesaron a Hortensia como una hoja que exponía su alma. Su respiración se detuvo y los ojos se llenaron de lágrimas. Intentó responder, pero la voz no le salió. Marcos continuó suave y firme sin apartar la mirada. Usted levantó muros para alejar el dolor, pero terminó encerrando la vida afuera. Y cuando uno hace eso, no salva a nadie, solo asfixia a quien ama. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cada palabra del chico parecía abrir una herida y al mismo tiempo curarla. Hortensia miró a su hijo, aún en el suelo, intentando levantarse, y finalmente comprendió lo que había hecho. El control, el miedo, la rigidez, todo se reveló ante ella como una verdad imposible de negar. Los brazos de Gabriel temblaban, su cuerpo buscaba equilibrio, y, por primera vez, ella no lo sostuvo. Se quedó ahí arrodillada observando, el rostro cubierto de lágrimas, el corazón desgarrado. Gabriel apoyó las manos en el suelo, empujó la silla hacia atrás y con esfuerzo se subió nuevamente. El público que se había reunido alrededor observaba en un silencio absoluto. Cuando volvió a sentarse, levantó el rostro y sonrió. Una sonrisa de quien acaba de nacer otra vez. Hortensia llevó las manos al pecho, el corazón acelerado. Por primera vez entendió que el amor no era una muralla. Era un campo abierto. Hortensia cubrió el rostro con las manos, sollozando. Marcos se acercó y colocó una mano en su hombro, un gesto simple, pero lleno de fuerza. «Tiene suerte, señora», dijo en voz baja. «Tiene un hijo que no se rindió ante la felicidad». Hortensia lo miró sorprendida. «Hablas como un adulto». Marcos sonrió apenas. «Aprendí del dolor, y de mi abuela, que decía que quien ama debe aprender a dejar que el otro caiga, porque sólo así aprende a volar». Esas palabras hicieron que algo dentro de ella se rompiera, y al mismo tiempo renaciera. El rostro duro, la mirada arrogante, el miedo constante, todo comenzó a disolverse. Respiró hondo, y por primera vez miró a Marcos no como a un intruso, sino como a alguien que la estaba liberando. El viento de la mañana sopló suave, esparciendo hojas secas y el olor de tierra húmeda. La cancha parecía iluminada por una luz distinta, casi sagrada. Hortensia se levantó secándose las lágrimas con el dorso de las manos. Miró a los dos niños, el suyo renaciendo, el otro guiando, y sintió un nudo en la garganta. «¿Quieres pasar el día con nosotros?», preguntó, la voz temblorosa casi infantil. Marcos parpadeó sorprendido. «¿En serio?», ella asintió. «Creo que ya es hora de conocer el mundo desde adentro también». Gabriel rió, aplaudiendo. «Te dije que iba a cambiar, Marcos». Y la madre, por primera vez, sonrió con el corazón ligero. Mientras los tres dejaban la cancha, el silencio dio paso a una sensación de paz extraña. Hortensia empujaba la silla despacio, y el sonido de las llantas sobre el asfalto sonaba como el inicio de una nueva melodía. Marcos caminaba a su lado, llevando el balón contra el pecho. El sol subía en el cielo, bañándolo todo con una luz cálida y viva. La madre, ahora con una mirada distinta, observaba a los dos. «Juegas bien, chico», dijo con una sonrisa contenida. Marcos respondió. «Él juega mejor». Solo necesitaba creer. Y esa mañana Hortensia entendió. El verdadero juego nunca fue el de básquetbol, sino el de aprender a soltar las riendas y dejar que el amor respirara. El camino de regreso a casa fue silencioso, pero ligero. Hortensia conducía despacio, la mirada alternando entre la carretera y el retrovisor, donde veía a los dos niños conversando, riendo, compartiendo historias. El sol de la mañana atravesaba el vidrio, bañando el auto con una luz cálida y dorada. Era como si la vida, después de tanto tiempo,
hubiera vuelto a caber dentro de ese espacio. Cuando llegaron a la mansión, Marcos dudó en bajar. ¿Estás segura de que puedo entrar?, preguntó, abrazando el balón contra el pecho. Hortensia respondió solo con un gesto y una media sonrisa. Prometí que sería un día, no dije dónde. Gabriel se emocionó, señalando la entrada. Vamos, Marcos, quiero mostrarte el jardín. Los dos desaparecieron entre las columnas blancas y el sonido de las risas comenzó a llenar el aire. Hortensia los observaba desde la terraza, los brazos cruzados, pero la mirada ya no era la misma. Aquel chico, con su humildad y espontaneidad, parecía haber traído algo que hacía mucho se había perdido entre esas paredes: vida. Incluso los empleados cuchicheaban por los pasillos, curiosos, sonriendo discretamente al escuchar el sonido del balón rebotando sobre el piso de mármol. Con el tiempo, aquella visita inesperada se transformó en algo natural. Marcos se movía por la casa como si perteneciera a ese lugar desde siempre. Ayudaba a Gabriel con los ejercicios, inventaba juegos, contaba historias sobre su abuela. Hortensia, al principio, mantenía su postura firme observando desde lejos, pero pronto empezó a acercarse, primero con una taza de café en la bandeja, luego con breves risas y finalmente sentándose junto a ellos en el jardín. Era extraño y hermoso. La rigidez que la había definido durante años empezaba a derretirse como hielo bajo el sol. En una de esas tardes, Gabriel intentó un nuevo lanzamiento sobre el césped y perdió el equilibrio. La silla se volteó lentamente y su cuerpo cayó sobre la hierba blanda. Hortensia dio un paso al frente, el instinto gritando que corriera hacia él, pero se detuvo. Los dedos le temblaban, el corazón le latía con fuerza, pero no se movió. Observó a su hijo levantarse con esfuerzo, apoyando los brazos, respirando hondo, hasta volver a sentarse. Su sonrisa, jadeante, bastó para silenciar el miedo que ella aún cargaba. Y por primera vez, Hortensia sintió orgullo al quedarse quieta. Marcos observaba todo bajo la sombra de un árbol, la mirada tranquila y demasiado madura para su edad. «Ya no me necesita», dijo Hortensia, casi en un susurro. El chico respondió con la voz serena de quien entiende el peso del dolor. «Nadie necesita ser salvado para ser amado, señora». La frase le llegó hondo, como una verdad que siempre estuvo ahí, pero que ella nunca quiso ver. Amar no era proteger de todo, era permitir que el otro existiera, incluso frente al riesgo. Y en ese instante, el miedo perdió otra batalla dentro de ella. El resto del día transcurrió entre risas, pequeñas victorias y una alegría silenciosa. Al caer la tarde, Hortensia preparó la cena. Gabriel reía fuerte. Marcos contaba historias sobre su abuela y sus remedios naturales, y la madre los escuchaba en silencio, con un brillo nuevo en los ojos. El sonido de esa casa había cambiado. Ya no eran ecos fríos de soledad, sino voces vivas, llenas de alma. Y sin darse cuenta, Hortensia entendió. La cura que buscaba para su hijo quizá había comenzado dentro de ella. Los días siguientes parecían nacer con otro brillo. Lo que debía haber sido solo una visita, un gesto de cortesía, se convirtió en parte de la rutina de la casa Sánchez. Todas las mañanas, a la misma hora, Marcos cruzaba el portón de hierro con su viejo balón bajo el brazo y una sonrisa amplia en el rostro. «Buenos días, doña Hortensia», decía en voz alta, haciendo eco en los pasillos antes silenciosos. Gabriel ya lo esperaba ansioso en la terraza, como quien cuenta las horas para ver a un amigo. «Pensé que hoy no vendrías», reclamaba riendo. «Nunca falto con quien cree en mí», respondía Marcos, con esa mirada calma y luminosa que parecía ver más allá de lo que los ojos humanos pueden ver. El tiempo comenzó a correr distinto dentro de la mansión. Las risas de Gabriel y Marcos resonaban por los pasillos, mezcladas con el sonido del balón golpeando los azulejos, arrancando sonrisas incluso a los empleados que antes caminaban en silencio. Hortensia, cada vez más, se encontraba observando aquella escena desde la ventana.
sentada con una taza de café olvidada entre las manos. Había días en que salía discretamente y se sentaba junto a ellos, fingiendo leer un periódico solo para escuchar sus conversaciones. ¿Crees que algún día volveré a caminar?, preguntaba Gabriel. Creo que el cuerpo escucha lo que el corazón cree, respondía Marcos. Esas palabras resonaban dentro de ella, como pequeñas chispas encendiendo algo dormido. Con el paso de las semanas, Marcos se volvió parte de la familia de una forma natural, casi invisible. Ayudaba a Gabriel en las comidas, lo animaba en los ejercicios y en las tardes lluviosas los dos se quedaban jugando cartas o inventando historias sobre el futuro. Hortensia, antes tan preocupada por agendas y reportes, ahora reorganizaba sus compromisos para estar cerca. Un día, al verlos sentados en la alfombra, riendo sin parar, se dio cuenta de algo que la estremeció. Hacía años que no escuchaba el sonido de la felicidad dentro de esa casa. Y de repente, el lujo, los muebles caros, las reglas, nada de eso parecía importar, solo ese sonido. Una noche tranquila, cuando la mansión estaba envuelta en un silencio acogedor, Hortensia se acercó a la sala. Marcos y Gabriel estaban viendo un juego en la televisión, con los ojos fijos en la pantalla y las manos llenas de palomitas. La luz azulada se reflejaba en sus rostros y por un instante los vio como hijos, el suyo y el que el destino había puesto en su camino. Se sentó a su lado, vacilante, y tocó el hombro de Marcos. ¿Sabes que cambiaste nuestras vidas?, dijo en voz baja. El chico la miró con ternura. No fui yo, señora. Fue el amor que estaba dormido aquí dentro. Gabriel rió emocionado. Pero tú lo despertaste, Marcos. Hortensia tomó la mano del niño, los ojos llenos de lágrimas. Me devolviste lo que el tiempo me quitó, la risa de mi hijo. Marcos apretó su mano sin decir nada. Había una paz extraña en ese silencio, hasta que respiró hondo y habló, con una serenidad casi sagrada. Ahora que aprendieron la lección, puedo curarlo. El aire pareció desaparecer de la sala. Hortensia lo miró, confundida. ¿Cómo que curarlo? ¿Qué quieres decir con eso? Gabriel también quedó inmóvil, el corazón acelerado. Marcos, sin prisa, mantuvo la mirada firme y tranquila. Prometí que, si él creía en sí mismo, lo curaría. Y llegó el momento. El silencio se extendió como un velo. Hortensia sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. Aquellas palabras parecían imposibles y al mismo tiempo demasiado verdaderas para negarlas. Esto no es un juego, Marcos. Estás hablando de un milagro. El niño sonrió. Milagro es solo el nombre que la gente le da al amor cuando se convierte en poder. Gabriel lo miró, la voz quebrada. ¿De verdad crees que puedo volver a caminar? Marcos asintió, con la calma de quien ya conoce el final de la historia. No lo creas, siéntelo, porque la fe vive donde el miedo se rinde. En ese instante, algo cambió en el aire. Ya no había desconfianza ni duda, solo una expectativa viva, como si el tiempo se detuviera esperando lo imposible. Hortensia miró al niño, y por primera vez en años, no sintió miedo, sintió fe. Esa noche, el aire parecía distinto, denso, cargado de algo invisible, como si el tiempo contuviera la respiración. Marcos pidió que apagaran todas las luces y dejaran solo una lámpara encendida sobre la mesa. Mi abuela decía que el cuerpo habla cuando el alma está en silencio, murmuró, sacando de una pequeña bolsa de tela unas hierbas secas, un frasco de aceite y una cinta roja. Hortensia observaba todo con el corazón desbocado, sin entender, pero sin poder interrumpir. Gabriel, inmóvil en la silla, miraba a su amigo con la fe brillando en los ojos. ¿Va a doler?, preguntó. Marcos sonrió. Va a sanar. Comenzó con un toque suave, esparciendo el aceite sobre las piernas del niño con movimientos lentos y circulares. El aroma a romero y alcanfor se mezclaba en el aire, creando una atmósfera casi sagrada.
Esto viene de mi abuela, explicó en voz baja. Ella decía que cada cuerpo guarda el recuerdo de lo que fue antes del dolor, y cuando uno recuerda, el cuerpo despierta. Gabriel cerró los ojos. Sentía el calor de las manos de Marcos atravesando su piel, subiendo por las venas, alcanzando lugares que la medicina ya había declarado olvidados. Hortensia observaba sin pestañear, el corazón dividido entre la incredulidad y el deseo desesperado de creer. Marcos comenzó a cantar una melodía suave, casi un susurro. Las palabras eran simples, antiguas, en una lengua que nadie allí conocía. Gabriel respiraba profundo, sintiendo una vibración recorrerle las piernas. Primero un leve hormigueo, luego una ola cálida, viva. «Mamá», llamó abriendo los ojos con asombro. «Lo estoy sintiendo». Hortensia cayó de rodillas, el rostro empapado en lágrimas. «Dios mío, lo está sintiendo». Marcos mantuvo la mirada fija, concentrado, como si dialogara con algo más allá de lo visible. «No hables ahora, solo siente», pidió con voz firme y dulce, y continuó presionando los dedos sobre los músculos inmóviles del niño, despertándolos uno a uno. Las horas pasaron sin que se dieran cuenta. Afuera, el viento agitaba los árboles, y el canto de los grillos se mezclaba con la respiración acompasada de los tres. Gabriel empezó a mover los dedos de los pies, primero el izquierdo, luego el derecho. Hortensia se tapó la boca, incrédula. «Marcos, los movió». El chico solo asintió, manteniendo las manos sobre las piernas de su amigo. «Aún no termina». Un escalofrío recorrió la espalda de Gabriel. Su cuerpo parecía luchar contra sí mismo. Los músculos temblaban, el dolor iba y venía como olas, pero algo dentro de él le decía que era el camino correcto. «No voy a rendirme», murmuró con los ojos cerrados. «Lo prometo». El primer movimiento llegó como un rayo. Gabriel contrajo las piernas y las levantó un poco, solo unos centímetros, pero suficiente para que Hortensia soltara un grito de puro asombro. «Las movió, las movió». Marcos respiró hondo, sudando, pero con una ligera sonrisa. El cuerpo solo obedece cuando el miedo se calla. Entonces tomó las manos de Gabriel y lo ayudó a levantarse de la silla. El niño se apoyó en él, tembloroso, el rostro cubierto de lágrimas. «No puedo...» Marcos lo miró a los ojos. «Sí puedes. Solo olvidaste cómo hacerlo». Y con un gesto lento, soltó sus manos. El silencio que siguió fue absoluto. Gabriel tambaleó, las piernas vacilaron y por un instante el miedo pareció vencer. Pero entonces, algo dentro de él despertó. Afirmó los pies en el suelo, la respiración acelerada, y dio el primer paso. Un solo paso, imperfecto, milagroso. Hortensia gritó su nombre, corriendo hacia el centro de la sala. «¡Gabriel!». El niño lloraba, las piernas temblando, pero su sonrisa era de victoria. Dio otro paso, y otro, hasta que tambaleándose cayó en los brazos de su madre. Los dos se abrazaron, riendo y llorando al mismo tiempo, como si el mundo se hubiera detenido solo para presenciar aquel milagro. Marcos observaba de pie, en silencio, con un brillo sereno en los ojos. El sudor corría por su rostro, pero había paz en su expresión. Hortensia lo miró, sollozando. «¿Cómo hiciste esto?». Él solo respondió: «No curé su cuerpo, señora. Solo le recordé a su corazón el camino de regreso». Gabriel se volvió, las lágrimas mezcladas con la sonrisa. «Cumpliste tu promesa». Marcos asintió, mirando el amanecer por la ventana. «Dije que si él creía, el milagro llegaría». La luz del sol entró en la sala, iluminando a los tres, la madre, el hijo y el niño que había devuelto la esperanza. Hortensia cayó de rodillas, el rostro entre las manos, abrumada por una emoción que no cabía en palabras. «Gracias, Dios mío, gracias». Gabriel se arrodilló junto a ella, y Marcos en silencio los miró con una expresión distante, casi etérea. El reloj marcaba el amanecer de un nuevo día, y en aquella sala simple,
ahora llena de vida, había ocurrido algo más grande que la lógica. La cura no solo de las piernas de un niño, sino de un alma que había olvidado lo que era amar sin miedo. El sol de la mañana invadía cada rincón de la mansión, ahora viva y llena de sonidos. Hortensia caminaba descalza por el pasillo, escuchando las risas que venían del jardín. Cada risa era una bendición, cada paso de su hijo un milagro. Gabriel corría, sí, corría, entre las flores, torpe, riendo a carcajadas, como quien prueba el sabor de la libertad por primera vez. Hortensia se detuvo en la puerta, las lágrimas ya nublándole el rostro. «Mírame, mamá», gritó él, levantando los brazos. Ella sonrió, el corazón latiendo con amor. Aquel niño que un día fue prisionero de su dolor, ahora era el símbolo vivo de un renacimiento. Marcos también estaba allí, sentado bajo la sombra de un árbol, observando la escena con la mirada tranquila de quien ya conoce el final de la historia. Hortensia se acercó aún emocionada. «Ni siquiera sé por dónde empezar a agradecerte», dijo con la voz entrecortada. Marcos levantó la vista, sereno. «No necesita agradecerme, señora. Solo prometa que dejará que el amor siga haciendo lo que empezó». Ella se sentó a su lado, respirando hondo. «Yo pensaba que amar era proteger de todo, pero ahora entiendo que amar es dejar vivir al otro». Marcos sonrió. «Así es. Y cuando el amor libera, el milagro se completa». Gabriel se acercó con el rostro iluminado. «Marcos, no sé cómo hiciste esto, pero quiero ser como tú cuando crezca». El chico rió, rascándose la nuca. «Tú ya eres mejor que yo, campeón. Solo necesitabas recordarlo». Hortensia lo miró con curiosidad. «¿Cómo sabías qué hacer? ¿Cómo aprendiste todo esto?» Marcos guardó silencio por un momento, mirando al cielo. «Yo también perdí el movimiento cuando era pequeño. Un coche me atropelló, igual que a Gabriel. Los médicos dijeron que nunca volvería a caminar. Pero mi abuela, ella creía en lo que nadie más veía. Fue ella quien me curó y me enseñó que todo don viene con una misión». Hortensia sintió un escalofrío. «¿Entonces por eso ayudaste a mi hijo?» Marcos asintió. Sabía cómo se sentía. «Yo ya fui él». Y cuando vi el miedo en los ojos de la señora, vi el mismo miedo que mi abuela vio en los ojos de mi madre, el miedo a perder, que termina encerrando a quien amamos». El silencio que siguió estuvo lleno de significado. Gabriel se agachó y abrazó con fuerza a Marcos. «Nunca sabrás cuánto me salvaste». Marcos devolvió el abrazo, sonriendo. «El amor salva, Gabriel. Yo solo te mostré el camino». La invitación surgió naturalmente, como si el destino la hubiera preparado. «Marcos», comenzó Hortensia con la voz temblorosa, «¿quieres vivir con nosotros?» El chico abrió los ojos, sorprendido. «¿Vivir aquí? ¿Yo?» Gabriel respondió antes de que su madre pudiera continuar. «Ya eres parte de nuestra familia, solo falta el cuarto». Rieron juntos y Marcos, emocionado, asintió despacio. «Está bien, pero solo si puedo seguir enseñándoles a jugar basquetbol». Hortensia le estrechó la mano, sonriendo entre lágrimas. «Trato hecho». El tiempo pasó. Las mañanas se volvieron más coloridas, las tardes más llenas de sonido. El jardín, antes vacío, ahora era un escenario de vida. Hortensia leyendo bajo la sombra, Gabriel y Marcos jugando, los pajaritos posándose en las cercas. La casa, que un día fue un palacio de silencio y miedo, ahora era un hogar. Y al fondo, mientras el sol descendía lentamente, Marcos observaba a los dos jugar. «Cuando el amor empieza a liberar, la curación se completa», murmuró, repitiendo las palabras de su abuela. Hortensia lo escuchó y cerró los ojos, dejando que el viento suave acariciara su rostro como un abrazo invisible. A lo lejos, el cielo se teñía de naranja y dorado, y la vida seguía en paz. Ya no había muros altos, ni miedo, ni silencio. Solo una familia, unida por algo que ningún dinero podría comprar.
El amor había hecho lo que ninguna ciencia, poder o riqueza había logrado: devolverle la vida a quien ya había renunciado a vivir. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.